¿Qué está pasando en Estados Unidos? El pasado 5 de noviembre se realizaron las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, luego de una tumultuosa campaña electoral que expresó la crisis social, política de los Estados Unidos y del conjunto del imperialismo norteamericano. El resultado electoral fue realmente sorpresivo. Trump ganó las elecciones muy holgadamente y por sobre las estimaciones que las encuestas venían anunciando. No fue una elección muy ajustada, sino que las diferencias de Trump sobre el Partido Demócrata fueron lo suficientemente grandes como para que Trump sea el próximo gobierno y también se quede con la mayoría del Senado, con la mayoría de la Cámara de Representantes y también controle al Poder Judicial. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿a qué se debe este nuevo giro electoral a derecha en los Estados Unidos? ¿A qué se debe a que millones de trabajadores hayan votado a ultraderechista misógeno, violento, ultrarreaccionario y casi nazi? Donald Trump sacó cerca de 75 millones de votos, un poco más del 50% de los votantes. Esto ha hecho que haya ganado también con el voto popular, a diferencia de lo que había sucedido en el 2016, donde Hillary Clinton había sacado 3 millones de votos más que Donald Trump, pero sin embargo la mayoría del Colegio Electoral de los Estados Unidos le dio la presidencia a Donald Trump. Este resultado electoral se debe a la bancarrota y a la derrota del Partido Demócrata, que saca 71 millones de votos y pierde cerca de 13 millones de votos en relación a los que había conquistado Biden en las elecciones del 2020. Otros candidatos, como por ejemplo Jill Stein del Partido Verde, una persona de la centro-izquierda de los Estados Unidos que sostuvo una candidatura independiente, sacó un poco más de 700.000 votos. La derrota del Partido Demócrata ha sido contundente. El Partido Demócrata no ganó ninguno de los estados importantes y también ha perdido en estados que históricamente ha controlado, como sucedió en Michigan, donde Trump ganó con el 46% de los votos, Harry obtuvo el 27% y particularmente en la localidad de Dearborn, que tiene una gran cantidad de votantes musulmanes, la candidata Jill Stein obtuvo el 22% de los votos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en Dearborn, en las elecciones del 2020, Biden había ganado con el 88% de los votos y en estas elecciones el Partido Demócrata se ha derrumbado. El Partido Demócrata perdió a su base social por alejarse de los intereses de la clase trabajadora y al planear una campaña electoral, política y económica que abrazara los intereses del imperialismo norteamericano. Trump, en ese sentido, capitalizó el voto bronca de millones de trabajadores. Por ejemplo, ha sido sorpresivo que Trump se llevara el 45% de los votos de la comunidad latina, que representa el 11% de la población total de votantes. O el 12% de las personas negras también se han volcado equivocadamente a votar por el ultraderechista Trump, abandonando al Partido Demócrata. Los resultados electorales de las últimas elecciones en los Estados Unidos son una expresión más de la crisis social y política de los Estados Unidos y también del conjunto del imperialismo norteamericano. En las últimas décadas y particularmente desde la crisis económica de 2008, el sueño americano ha estallado por los aires. Hay 37 millones de personas que viven en la pobreza. Esto significa que ganan menos de $32.000 anuales. Esto es un escándalo para los Estados Unidos, que luego de décadas del sueño americano había garantizado la inclusión y derechos bajo el estado de bienestar para amplios sectores de las poblaciones negras, latinas o hispanas que habían sido incorporados para ser sometidas, claro, a las grandes empresas capitalistas e imperialistas. Todo esto ha cambiado desde el 2008 y millones viven en la pobreza. Además de las 37 millones de personas que viven en la pobreza, existen 39 millones de trabajadores, el 23% de la fuerza total de trabajo en los Estados Unidos, que gana entre $32.000 y $35.000 anuales. Esto significa que casi la cuarta parte del total de la fuerza laboral de los Estados Unidos
está muy cercana a caerse en los niveles de pobreza que son indicados por las estadísticas oficiales de los Estados Unidos. La campaña de Harris ha demostrado también una banalización de la desocupación, sosteniendo que ese 4,1 o 4,3% de personas que están desocupadas en los Estados Unidos se mantienen en índices normales. Esta profunda crisis social y política que se expresa también en que decenas de miles de personas tengan que vivir en los grandes estados, como por ejemplo en California, vivir en las calles o vivir en carpas, o los problemas de la salud, o que millones de trabajadores no tienen cobertura social, ha despertado también grandes procesos de lucha que han enfrentado durante estos últimos 4 años a la política ajustadora del gobierno de Biden, de la que Kamala Harris no pudo despegarse. En Estados Unidos, en los últimos años, han sido muy recurrentes las luchas de la clase trabajadora y un fuerte proceso de sindicalización. Hubo huelgas de los trabajadores ferroviarios, hubo una importante huelga nacional de los trabajadores de las automotrices y en el último tiempo vivimos una importante huelga de los trabajadores y estibadores portuarios, como así también de los trabajadores de Boeing. Muchas de estas huelgas han incorporado a decenas de miles de trabajadores. Muchos de estos trabajadores son la nueva juventud, a los trabajadores latinos, hispanos y negros que buscan luchar y organizarse en sus sindicatos para defender el salario ante la creciente inflación y también en las condiciones de trabajo que son atacadas por los capitalistas y también por el gobierno de Biden. Las luchas han crecido exponencialmente. Entre el 2022 y el 2023 hubo un 280% más de luchas de la clase trabajadora en los Estados Unidos. Y la sindicalización, si bien es baja porque solo el 11% de la clase trabajadora está sindicalizada, viene creciendo sustancialmente. En el último año, en el 2023, casi 250.000 personas se han afiliado y construido nuevos sindicatos para enfrentar las políticas de los empresarios, los capitalistas y el gobierno. No solo la lucha de la clase trabajadora es la que se ha expresado en los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido epicentro de la solidaridad internacional de los trabajadores y los pueblos con la resistencia del pueblo palestino en contra del genocidio que perpetra Israel, el gobierno de Netanyahu, con todo el apoyo político, económico, militar y diplomático del gobierno de los Estados Unidos, en este caso en manos de Joe Biden. Esto ha generado el rechazo de amplios sectores de la clase trabajadora, y particularmente de la juventud y más particularmente también de la comunidad árabe. Los indicadores y las estadísticas y las encuestas han demostrado que entre el 55 y el 60% de la población en los Estados Unidos rechaza la política del gobierno de acompañar, ayudar y financiar el genocidio de Netanyahu sobre Palestina. Estados Unidos fue epicentro de la solidaridad con la resistencia palestina. Esto se expresó en las importantes ocupaciones estudiantiles de las universidades. Se ocuparon y se tomaron universidades en 20 de los 50 estados de los Estados Unidos, y también se expresó también la clase trabajadora. Por ejemplo, en la Universidad de California, que fue ocupada por los estudiantes, el gobierno y las autoridades universitarias buscaron sancionar a los estudiantes, a los activistas académicos y a los maestros. Esto fue respondido con una huelga total de los trabajadores universitarios que se encuentran afiliados a la United Auto Workers, que ha expresado también la solidaridad en las calles, en diversos actos y en las manifestaciones, y exigen de manera inmediata que el gobierno deje de enviar recursos económicos y militares al genocidio israelí. Esto se expresó también durante la Convención Nacional Demócrata, en la que el Partido Demócrata buscó dejar atrás al gobierno de Biden y coronar a Kamala Harris como la nueva candidata a presidenta. En este giro que buscaba oxigenar al alicaído Partido Demócrata, se realizó la convención en donde se agruparon afuera de la convención más de 20.000 personas que durante 3 días se movilizaron exigiendo que se permita la participación de la comunidad árabe y musulmana en la convención. El partido rechazó esta posibilidad y soldó aún más su alianza estratégica del imperialismo norteamericano con el genocida Estado israelí. Esto obviamente generó la bronca que luego se expresaron en los resultados electorales, como dijimos, en la localidad de Dearborn. El triunfo de Trump
es en el fondo la derrota electoral del Partido Demócrata, que se ha alejado de los intereses de la clase trabajadora y que en su programa político electoral y también con las candidaturas antes de Biden o luego de Kamala Harris no expresaban ningún cambio para la clase trabajadora. El Partido Demócrata se ha transformado en un vehículo para llevar a las derrotas a los trabajadores, a las poblaciones negras, a las comunidades latinos o hispanas. Y también se ha transformado en un vehículo para la derrota para el movimiento de mujeres que pelea en defensa de la legalidad del aborto en los Estados Unidos y también de la disidencia sexual, o de un amplio movimiento que en los Estados Unidos busca la defensa del ambiente sano ante el saqueo y la destrucción capitalista del ambiente. La derrota del Partido Demócrata ha sido contundente. En esta oportunidad ha sido equivocadamente capitalizada por Donald Trump en un giro electoral a derecha. Por eso que nosotros, de Izquierda Socialista, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, junto con los compañeras y compañeros de Socialist Core en los Estados Unidos, llamamos a sostenernos movilizados de manera independiente al Partido Demócrata, para agrupar fuerzas y enfrentar a la política de Biden en este último periodo, pero también prepararnos para defendernos de los ataques que Donald Trump prepara desde el momento en que asuma el gobierno en enero del próximo año. Donald Trump pudo capitalizar el voto bronca, el enojo, el descontento y la empatía de las mayorías populares en los Estados Unidos, también por la ausencia de un partido de la clase trabajadora. Llamamos a los trabajadores, a los nuevos activistas sindicales, a las mujeres, al movimiento estudiantil, a las luchas antiimperialistas como las que se expresan en defensa del pueblo palestino y contra el genocidio de Israel, a construir un partido de los y las trabajadoras, una nueva organización, un partido de izquierda que por fuera del Partido Demócrata comience a construirse como una alternativa política para enfrentar a Donald Trump, a la ultraderecha, tanto en los Estados Unidos como en los otros países del mundo en donde va a querer descargar la furia imperialista. Los trabajadores, los sectores populares, las mujeres, la juventud, la izquierda, no tenemos nada que celebrar con este resultado electoral. Quienes celebran el resultado son la ultraderecha a nivel mundial, como Milei, que también va a buscar fortalecerse para aplicar su plan de ajuste, el plan motosierra y endeudar al país, destruir la salud, el trabajo, la salud, la educación para pagar la deuda externa. Milei también está especulando en que el triunfo de Trump le va a significar la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional firme un nuevo acuerdo con la Argentina. Pero esto no va más allá de las especulaciones. Para los Estados Unidos la prioridad no es volver a financiar la especulación en Argentina, sino que busca garantizarle la gobernabilidad y la estabilidad a un gobierno de ultraderecha que golpea, pero que también sigue en crisis ante las importantes respuestas de la clase trabajadora, los paros nacionales y las movilizaciones de las y los estudiantes.